¿Lo tenemos allí? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar, sí, no se pare, incline su rostro allí. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ponemos, Señor, esta tu palabra delante de tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y tu palabra es verdad. Ponemos nuestras mentes y nuestros corazones, Dios. Permite, Señor, que esta palabra impacte, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, que desarraigue, Señor, que arrebate de nosotros todo lo que no es conforme, Señor, a tu voluntad, todo lo que se levanta en contra de tu conocimiento en nuestros razonamientos, Padre de la gloria. Y permite, Señor, que esta mañana seamos edificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. El poder de la palabra de Dios. Recordaba que hace unos cuantos años, bueno, vamos a sincerarnos de ya, unas cuantas décadas, sí, serio, sacaba la cuenta, oye, unas cuantas décadas, yo estaba enfiebrado. Para los que no conocen este término, es algo así como un poco obsesionado con un videojuego que se llamaba Aventura en la Isla. Si alguien lo recuerda, entonces, concha, hermano, tengo diclofenac, ¿oyeron? Sí, hermano, era una cosa, era una fijación con ese juego, que recuerdo que en varias oportunidades me zumbé una vigilia jugando ese juego. Ahora, debías ir avanzando en ese juego, debías ir avanzando entre los mundos, pero había algunos lugares específicos donde había poder que te permitía avanzar con más facilidad. Ese poder, por supuesto, consistía en herramientas que aumentaban tus capacidades. Y la mayoría de los juegos de hoy en día consisten exactamente en lo mismo. Ok, tú tienes que ir avanzando de niveles, avanzando en los mundos y vas consiguiendo ciertas herramientas, monedas y cosas que te van dando más capacidad. Ok, ahora, cuando nosotros vemos qué es poder, poder es la capacidad de una persona o de un grupo de poder hacer algo. O sea, el poder es una capacidad que aumenta tus cualidades, tus virtudes, tus dones, tus talentos, ¿ok? Ahora, la Biblia declara en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, el carisma y el mensaje real del evangelio es una capacidad dada a la iglesia para hacer que ocurra la salvación. Lo que hace que la gente sea salva es el mensaje del evangelio. Y ya vamos a ver la obra del Espíritu Santo allí, pero es el mensaje real del evangelio. A la gente no la salva que yo le hable de mi iglesia. A la gente no le salva que yo le hable de mi organización o de cómo yo era y cómo soy. A la gente le salva haciendo lo que hizo el apóstol Pedro, llegando a esa casa y hablando de Jesús. Cuando yo le digo, vamos a poner a Enrique, acerca de lo que dice la palabra de Jesús, y él cree lo que dice la palabra de Jesús, hay salvación en él si él reconoce esa palabra. Es lo que dijo el apóstol Pedro. Él habló acerca de que Jesús era el Señor, de que Jesús había muerto en la cruz, de que Jesús había resucitado para perdón de los pecados, de que Jesús era juez de vivos y muertos y que todo que creyera eso recibiría perdón de pecados por su nombre. Eso es un poder, poder para salvación. Ahora, preste atención a esto. Hermano, eso está en la iglesia. Eso le fue dado a Enrique, le fue dado a Roberto, a Yurglis, a Harry, le fue dado a Yasmín, nos fue dado a todos nosotros. Ahora, el problema es que nosotros no entendemos, hermanos, que eso es un poder que tenemos, que eso es una capacidad que tenemos. Es como que si tú tengas, hermano, hablando de los videojuegos, oye, tienes mucho poder, y resulta que llegaste y te enfrentaste a algo y no usaste ese poder y perdiste. Como hace Emily, ¿verdad? Y pasa. Así nos está pasando a la iglesia de Jesucristo hoy día. Tenemos un poder en nuestras manos, hermanos, que no estamos utilizando. Ahora, como seres humanos, hay cosas que nos dan poder. Para que no digan, este pastor ahora está hablando puro de los videojuegos. Hay cosas que nos dan poder. O sea, que aumentan nuestras capacidades.
Dígame usted si el conocimiento no aumenta sus capacidades. Tener conocimiento es tener más poder. Títulos universitarios te abre puertas para empleos, para mejores cargos. ¿Es un poder o no es un poder? Sí, aumenta tus capacidades. Posición económica. ¿Sí? Eso es un poder que tiene la gente hoy día. Cargos políticos. Estas cosas aumentan las capacidades. Ahora, como creyentes, Dios ha dado algunos dones o regalos que incrementan nuestras capacidades para cumplir con lo que Él nos ha encomendado. Ahora, el principal regalo que nos da poder es el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Y recibiréis qué? ¿Quién se lo sabe? ¿Y recibiréis qué? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y muchos ya conocen esta palabra, poder es dunami, de donde se deriva dinamita, es como una explosión, un milagro en sí mismo. Entonces el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en ti, que mora en cada creyente, da poder. Dígale que está al lado, tú tienes poder. Ah, pero dígaselo convencido. Ajá. Tú tienes poder. En nosotros hay poder. Ese Espíritu Santo aumenta nuestras capacidades de una manera muy especial y ya vamos a hablar de eso. Ahora, este Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese poder de Dios da capacidad primero para ser salvo. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a ver si multimedia me lo colocan por ahí. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo que está en usted, no el conocimiento de Harry, no sus palabras, no, es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora Harry tiene que abrir la boca y tiene que hablar, pero que convence, quien le muestra el pecado a la gente en el que anda, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. Yo he comentado esto aquí alguna vez, pero si alguno no lo ha escuchado, yo no tengo ningún problema en repetirlo. Y si usted lo escuchó, bueno, hermano, vuélvalo a escuchar. Estábamos predicando una vez por las brisas. Y mientras estábamos predicando, bajé, me conseguí unas personas que estaban allí tomando licor y les pregunté que si les podía compartir la palabra y me dijeron que no, así como con cara de que arranca de aquí. Una cosa así, ¿no? Y yo, bueno, me fui. Andaba con el anciano Ramón. Y bajamos. Y cuando subí, los agarré como de sorpresa y yo les dije, sí los quería agarrar. Se sonrieron y empecé a predicarles. Empecé a hablarles acerca del pecado que comete la gente y la mayoría de ellos, los tres que estaban allí, se fueron reconociendo pecadores. Y yo les pregunto en un momento, si fuera delante de Dios y ciertamente vamos a comparecer delante de Dios, ¿cómo serías encontrado? ¿Inocente o culpable? ¿Sabes qué? De las tres personas, una de las chicas tenía una cerveza en la mano y cuando yo le pregunté, ella puso la cerveza en el capó del carro y dijo, culpable. ¿Qué fue eso? El Espíritu Santo de Dios mostrándole su condición, convenciéndole de pecado. Eso es un poder que hay en nosotros. No, cónchale, viste, tremendo discurso, hermano Ramón, viste, no. Fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, entendamos de verdad que como iglesia hay cosas que Dios ha dado que aumentan nuestra capacidad o nos da capacidad para poder hacer cosas. Y una de esas cosas es llevar salvación a los lugares donde Dios nos envía. Ahora, el Espíritu Santo de Dios también nos da poder para conducirnos de manera correcta. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces el Espíritu Santo de Dios está dado también ¿para qué? Para ayudarnos a andar, mira, derechito. Para ayudarnos a andar por el camino, y ya vamos a hablar de eso. Hermano, y si nosotros de pronto nos apartamos, nos desviamos del camino, no es porque el Espíritu Santo de Dios no está haciendo su trabajo. Es porque nos hacemos necios.
que escuchamos y escuchamos y insistimos muchas veces en manejar un Dios a nuestra medida. Y finalmente da capacidad para testificar. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder de Dios entonces en la iglesia para testificar, para hablar de Jesús, para poder conducirnos de manera correcta y que la gente lo vea. Como siempre digo, la gente puede decir por allí, no, yo no creo en esos evangélicos, porque miran cómo se conduce, pero de pronto, oye, ven a Ruth, voy a poner a Ruth ahora, ven a Ruth conduciendo y si dicen, no, los evangélicos no, ese será fulano, porque yo he visto a Ruth que es evangélica y ella se conduce de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios que da capacidad para hacer eso, para conducirse de manera correcta. Dios dio otro poder o capacidad a su iglesia, su palabra. Aunque no aparece la palabra poder, aparece la palabra útil. Toda la escritura es útil. Útil, que significa aventajar o dar ventaja, aumentar la capacidad. Es decir, entonces que la palabra de Dios también nos da poder como iglesia. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto que la palabra de Dios da poder o aumenta la capacidad o nos da ventaja? Dice la palabra, lo primero que dice Pablo a Timoteo en el versículo 16, es que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No alguna parte de la escritura, no la mitad sí, la mitad no. No, toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada es como respirada por Dios o exhalada por Dios. Soplada duro. Más o menos significa esa palabra en el original griego. Es como que Dios a cada uno de los 40 y tantos escritores se la sopló. Ellos reciben esa inspiración de Dios y escriben. Entonces, esto causa un efecto muy, muy especial porque es que Dios mismo habló a cada uno de esos escritores. En el Antiguo Testamento, en hebreo, conseguimos una palabra similar, que es cuando Dios sopla aliento de vida a Adán para que viva. Ahora, esta palabra también es soplar duro, pero soplar para avivar, soplar para dar vida, como para avivar el fuego. No soplar para apagar, sino para avivar. La palabra de Dios hace exactamente eso, hace exactamente lo mismo. La palabra de Dios fue soplada. Bienvenido, mis hermanos. Qué bueno tenerles por aquí. Fue soplada a los escritores, ¿ok? Para traer vida. Amén. Ahora, algunas oportunidades Dios habló para literalmente lo que ellos tenían que decir. Por lo menos en Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto se lo está diciendo a Jeremías. Jeremías habla porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. O sea, todo lo que tú vas a hablar soy yo que estoy hablando. Ya no te preocupes, habla, soy yo que estoy hablando. ¿Ok? Ahora, pero con mucha más frecuencia, él usó solamente el vocabulario y la forma en la que esta gente se desenvolvía culturalmente para transmitirnos su palabra inefable e inerrante. Es decir, una palabra que no falla, una palabra que no tiene errores. Ahora, cada palabra, hermano, de nuestra Biblia es Dios hablándonos. Dios hablándonos. Muchas veces cometemos el error de decir, es que esto era para los judíos, es que esto se lo dijeron fue a Abraham, es que esto se lo dijo Pablo a Timoteo, es que esto es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que es para nosotros, pues? Pablo le dice algo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Conversaba con alguien estos días y él decía, en unas clases que estábamos dando, y él decía, oye, pero es que las primicias
las primicias no son para la iglesia de hoy día. Yo le dije, sí, está bien, pero hay un principio. Y el principio es para nosotros hoy día. Y el principio es que Dios quiere de nosotros lo primero y lo mejor. Dios quiere de nosotros las primicias. Dios quiere de nosotros lo primero, lo más importante. Él lo quiere. Porque a lo largo de toda su palabra, no solamente en ese texto, Dios lo expresa. Porque toda la palabra, toda, hermano, toda es inspirada por Dios y es útil para usted y es útil para mí. Y en eso nosotros tenemos que estar claros. ¿Sabe? Esta es mi segunda Biblia, la segunda Biblia que yo llegué a comprar, esta Biblia chiquitica, cuando eso no usaba lente. La primera Biblia que yo compré fue una Biblia grandotota, gigantesca, que digan que soy evangélico. Yo venía a la iglesia católica, ahora para que la gente supiera que yo era evangélico, cargaba mi tremenda Biblia. Pero después entendí que tenía que ser más práctico. Y entonces compré una Biblia chiquitica, esta Biblia chiquitica, que la cargaba en un koala. Y en todas partes estaba leyendo mi palabra del Señor. Dios me permitió tener muchas Biblias. Y en un momento regalé esta a un varón. Ese varón se fue del país. Y entre sus cosas dejó esta Biblia. Y me conmuevo mucho porque se apartó del Señor, dejó a su esposa, dejó a sus hijos. Porque no entendió que cada vez que abría y leía una página de esta, era Dios hablando a su vida. Era Dios. Esto es Dios hablándote. Dios la sopló a cada uno de los que escribieron, mis amados hermanos. Agarra la Biblia que voy para el culto. Hermano, es Dios. Tómate tu tiempo para escuchar a Dios. Para que Dios te dirija. Si este hombre le hubiese dado el valor que esto, que estaba aquí soplado por Dios. Oye, si hubiese sido lo primero que mete en su maleta, yo estoy seguro que ese hombre no se hubiese divorciado. Ese hombre estuviera viviendo junto a su esposa y sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, eso que Dios sopló es esto que nosotros tenemos aquí. Hermano, dejemos de ver la Biblia como un libro más, como algo que tenemos que usar para llevar a la iglesia. Entendamos, mis amados hermanos, que esto es Dios comunicándose con nosotros. Ahora, la palabra de Dios entonces, que fue exhalada a estos más de 40 hombres, tiene un poder muy especial. Y es hacer que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 17. La utilidad de esta palabra, de esta escritura que fue inspirada por Dios, es que todo hombre y toda mujer sea perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra perfecto, a veces nos choca un poco, bueno, pastor, pero es que nosotros no vamos a ser perfectos. La palabra perfecto dice completo o preparado para hacer un trabajo. O sea, es como que tú comienzas un taller, una capacitación, ¿sí? Para un trabajo, terminaste la capacitación, estás listo para este trabajo. La palabra de Dios tiene ese poder. El de capacitarnos para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es íntegro, recto, sin mancha, que camina en la verdad. Ahora, ¿cómo hace esto la palabra? El apóstol se lo describe a Timoteo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios te da ventaja en la enseñanza, te da capacidad para enseñar. Recordemos que le estaba hablando a quién, a un pastor en una iglesia y le dice, la palabra de Dios toda es inspirada por Dios, pero te hace maestro, apto para enseñar. En los Salmos, creo que el Salmo 19, 7, 8, o si Cristian lo consigue por ahí, dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y cuando tú ves esta palabra sencillo, oye, es como medio chocante porque dice tonto,
seducible, ignorante. Eres esa persona que lo que te digan tú lo crees. Sí, ese es seducible. Eso es sencillo. Lo que te dice, bueno, sí, solo dijo fulano, eso lo dijo fulana, ¿no? Así. Ignorante. Ignorante, hermano, suena, pero sabemos que es que ignora algunas cosas, desconoce cosas. Y dice entonces que la palabra de Dios hace sabio al que es ignorante, seducible y tonto. Aquí había uno. Y todavía, hermano, todavía soy tonto en algunas cosas. Todavía soy ignorante en muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que ella me añade a mí sabiduría. Tanto que los apóstoles son reconocidos por la gente como hombres del burgo y sin letra. ¿Cómo eran reconocidos los apóstoles? Del burgo y sin letra. Y si nosotros nos paseamos por ellos, ¿ok? Si nosotros nos paseamos por ellos, nos damos cuenta que era pescador, carpinteros, sicario había uno, Simón del Celote. O sea, hermano, era un espectro de gente. Yo creo que el más preparadito ahí era Mateo, que era recaudador de impuestos, ¿sí? De pronto Judas manejaba algo también porque era el tesorero, tenía que manejar números. Pero el recto, hermano, estábamos perdidos. Pero qué bueno que dice la palabra que lo vil a lo menospreciado escogió Dios. Amén. Por eso ellos llegaron y por eso nosotros estamos aquí. Den un aplauso al Señor por eso. Por eso estoy aquí. Por eso estamos aquí, ¿verdad, Jairo? Amén. Pero me impacta cuando Lucas describe a estos hombres en Lucas capítulo 1, versículos entre 1 y 2, habla acerca de aquellos que fueron testigos y dice que llegaron a ser ministros de la palabra. Ministros de la palabra, de hombres incultos, de hombres indoctos, de hombres sencillos. ¿Por qué, hermanos? Porque se expusieron a la palabra de Dios expuesta a través de Jesús. Exponerte entonces a la palabra de Dios te da la capacidad de aprender para poder enseñar. Exponte a la palabra del Señor, hermano. Deja que Dios hable cada día a tu vida. Mira, yo conocí a una abuelita. Ya está en la presencia del Señor. La abuelita Lastenia. Un tiempo muy difícil de mi vida, me fui a pasar tiempo allá a su casa. Y estando en su casa, oye, ella oraba y cuando yo la escuchaba orar, era puro citar las escrituras. Cuando tú te sentabas a conversar con ella, ella te contaba historias bíblicas de una manera tan impresionante y tú te deleitabas allí escuchando a la abuela Lastenia. Un día me dice la abuela Lastenia que quería que yo sacara una hora para que compartiera la palabra con ella y yo, gloria al Señor. Y agarro mi Biblia, me siento con ella y ella dice, léame ahí en tal parte. Y me pongo y le leo y ella me comentaba y lea ahora en tal parte y yo le leo y le comentaba. Y de pronto ella me dice esto. A mí me gusta mucho cuando alguien viene a visitarme, porque yo nunca pude aprender a leer. Por eso me gusta cuando alguien viene y me lee la Biblia. Y tú escuchabas a Lastenia y era como que era la mujer que más y más y más leía la Biblia. Hermano, y se hace la palabra que dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De ella aprendí mucho. Ella en su momento fue una maestra para mí. ¿Por qué? Porque se exponía a la palabra del Señor. Y veía en Lastenia no solamente palabras, sino una vida piadosa, una vida digna de imitar, conductas dignas de imitar, porque se había expuesto realmente a la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios entonces es útil para enseñar, o nos da capacidad para enseñar o poder para enseñar. Dice también que es útil para redarguir, útil para enseñar, para redarguir. Esta palabra redarguir, para los que no la conocen, es acusar. Sí, la palabra de Dios nos acusa.
La palabra de Dios nos reprende, nos amonesta, nos hace notar. Amonestar es hacer notar. Y la palabra de Dios nos hace notar nuestro pecado. La palabra de Dios hace notar el pecado. El rey David estaba en su palacio. Vamos a suponer que está en este tiempo, el tipo 3 de la tarde se está tomando una Coca-Cola bien fría, sabrosa allí. Y de pronto llega el profeta Natán a llevarle palabra de Dios. ¿Qué le fue a llevar? El mensaje de Dios. Le fue a llevar palabra de Dios. Y cuando le lleva la palabra de Dios es para acusarlo, para hacerle notar, para hacerle ver su pecado. Y le hace ver, hermano, que él adulteró, que él asesinó, que él hizo una serie de cosas. La palabra de Dios a través del profeta Natán llega en ese momento. ¿Para qué? Para redarguirle, para hacerle notar. Hermano, y la palabra de Dios llega a nosotros también para hacernos notar, para hacernos ver. Epa. Oye, la palabra de Dios y habla claramente acerca de mentir. La palabra de Dios habla claramente acerca del adulterio. La palabra de Dios habla claramente acerca de robar. La palabra de Dios habla claramente acerca de perdonar. La palabra te hace notar. Cuando yo leo la palabra y dice perdonando unos a otros nuestras ofensas, yo no estoy perdonando. Eso redarguye. El Espíritu Santo usa esa palabra para hacerme notar. Hermano, cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra tiene la capacidad, el poder de hacernos notar. Dice Juan, hablando de Jesús en el capítulo 14, si mal no recuerdo, no, el capítulo 3, perdón, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz exponía sus obras. Muchas veces hay gente que no quiere leer la Biblia porque la Biblia expone sus obras. No quieren escuchar un mensaje de Dios porque el mensaje de Dios expone sus obras. Hermano, nosotros debemos ir a la palabra para que la palabra exponga nuestras obras. Ahora, eso debe hacer algo. Y es lo siguiente que dice que hace la palabra. Dice que redarguye y corrige. La palabra te hace, te amonesta, te redarguye para corregir. En Nehemías capítulo 8, versículo 5-9 pasa algo interesante. Yo lo voy a leer aquí. Dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Lo que había pasado aquí era que se había abierto las escrituras. Se habían abierto las escrituras y el pueblo las comenzaba a escuchar y ellos adoraban a Dios ante este evento. Se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azaría, Josabed, Hanam, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. ¿Sabe? Y esto no era de alegría. ¿Sabe por qué lloraban? Porque la palabra de Dios les estaba haciendo notar
la forma en la que se habían conducido, la forma en la que habían violentado la ley, la forma en la que estaban caminando posiblemente de espaldas a Dios. Y cuando las palabras les hacen notar, ellos se entristecen muchísimo. Y Nehemías y Esdras le dicen, no se entristezcan. Alégrense más bien de que se están notando estas cosas. Vaya a su casa con su hermano, con su amigo, comparta con el que no tiene y celebre. Oye, porque las escrituras se están abriendo para nosotros y estamos notando lo que tenemos que acomodar. Ahora, hermanos, es necesario también que nosotros, oye, de verdad nos compungamos cuando leemos la palabra del Señor y que esto traiga un cambio. Caso similar pasó con el rey Josías. El escriba Safán le lleva la ley de Dios al rey Josías. Y dice que cuando él leyó la palabra de Dios, rasgó sus vestiduras en señal de profunda tristeza. ¿Por qué? Porque se dio cuenta también cómo estaba andando el pueblo de espaldas a Dios. Eran el pueblo de Dios, pero no estaban caminando conforme a su voluntad. Hermano, y le voy a decir algo, se parece mucho a la iglesia de hoy día. El pueblo de Dios, pero no se camina conforme a su voluntad, sino a nuestros propios razonamientos y convicciones que muchas veces no están afirmados en la palabra del Señor, sino a un autor o a otro autor. Y así vamos desviando. Ya vamos a hablar sobre eso. Cuando Natán llegó a David, David se entristeció profundamente. Y nosotros vemos en el Salmo 51 la acción de David. Fue de arrepentimiento. Y arrepentirse, lo sabemos, es dar la media vuelta. Arrepentirse que vas caminando hacia acá, hacia el pecado. Supongamos que esa batería es el pecado. Vas caminando hacia acá y la palabra te confronta, te muestra que no lo estás haciendo y estás haciendo esto otro. Oye, yo me arrepiento y le doy la espalda. Cuando tú lees el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, que mi alma quede limpia. Es un hombre con una profunda tristeza por haber pecado contra. Pero determina que dar la media vuelta, arrepentirse. Y ese poder lo tiene la palabra, hermano. Lo tiene la palabra. La Biblia no es un libro para venir al culto, chicos. Vuelvo a repetirlo. La Biblia está aquí, hermano, para que nosotros nos conduzcamos en todo conforme a lo que Dios anhela. Ahora, pero fíjense algo. También tenemos casos en los que a los hombres llegó la palabra de Dios para hacerles notar. Y no causó el efecto correcto en ellos. Como por ejemplo Saúl, a quien el profeta Samuel le transmitió la voluntad de Dios. Samuel fue bastante claro como profeta de Dios en qué quería Dios que Saúl hiciera. Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 18 al 23. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gat, rey de Amalec, y he traído los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatrías la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seáis reyes. Dios había hablado claro cómo él debía conducirse. Él lo sabía. Pero él determinó torcer la voluntad de Dios.
¿Por qué la torció? Bueno, yo destruyo este pueblo, pero bueno, aquí me quedo con esto y esto se lo ofrezco a Dios. No, eso no fue lo que te dijo Dios. Dios te dijo, haz esto de manera puntual, esto es lo que tienes que hacer. Es esto. Y él decidió no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios, dije que es rebelión. Cuando tú la sabes, pero no la haces, te estás rebelando contra la palabra del Señor. Y eso, hermano, dice, algunas versiones dicen que es como brujería, que es como hechicería, como pecado de adivinación. Cuando tú sabes la voluntad de Dios, pero te niegas a hacerla, te estás rebelando. Saúl no es que no la sabía, se le había hablado bastante claro y bastante expreso. Pero él se dejó guiar, se dejó llevar según él, no porque el pueblo, porque me presionaron. No, hermano, si usted sabe la voluntad de Dios, no deje que nadie lo guíe por un camino correcto. No sea partícipe de rebelión. Caminen todo conforme a la voluntad. No, porque esos son mis primos. Y yo con mis primos voy para la discoteca. Y bueno, pues ahí yo no voy a beber. Después tómele foto al evangélico. Y sale en TikTok el evangélico borracho. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la voluntad de Dios, pero se dejó guiar de manera incorrecta. Entonces Saúl sufrió consecuencias porque la palabra del Señor le fue revelada, pero él no la obedeció. Hermano, yo le voy a decir algo. Reflexionaba mucho en relación a esto. Un hombre preparado, enteramente perfecto para toda buena obra. Ande en mi presencia y sé perfecto. Sé santo como yo soy santo. Hermano, no suavicemos el evangelio. El estándar es alto. Es bien alto. Pero no lo podemos pasar por debajo. Él nos da la capacidad a través de su Espíritu Santo y de su palabra para que nosotros pasemos por encima. Entonces no sigamos. Señor, tú me conoces, sí, te conozco y sé lo que te he dado. Te he dado las escrituras, te he dado mi Espíritu Santo. Yo sé que tú puedes con eso. Hermano, no podemos seguir dándole cabida al enemigo en nuestras vidas, dándole cabida al enemigo en la iglesia. Porque acomodamos la palabra del Señor a lo que, bueno, Dios me conoce. Sí, Dios te conoce. Y sabe lo que te ha dado. Le envió el profeta a Saúl, pero Saúl decidió desestimar. Y por eso fue desechado. Hermano, nosotros tenemos la palabra del Señor. Leámosla, escuchemos, aprendamos cómo quiere Dios que vivamos exactamente y determinémonos a caminar de verdad conforme a eso. Dice que la palabra corrige. Corregir es enderezar los pasos, hermano. Si tenemos los pasos torcidos, la palabra del Señor nos dice, ven acá, estás unos grados desviados. Y de pronto tú piensas que esos grados desviados no son importantes. Ven acá, Yurgli, por favor. Ven acá, Jairo y Rodrigo. Párense aquí los tres uno al lado del otro. Derechito viendo de enfrente hacia allá. Así firme como si fueran unos soldados. Ajá. Ok. Fíjense algo. Tú te vas a desviar un poquitico nada más hacia acá. No. Gírate un poquito. Ah, sí, mira, ¿ves? Un poquitico así. No tanto. Un poquitico nada más, que casi no se note. Ok. Rodrigo, tú lo mismo. ¿Sí? Hacia allá. Un poquitico nada más. Mucho. Ajá, ahí. Ok. Den medio paso hacia adelante. Dale, Jairo, tú también. Están igual. ¿Sí? Pero de pronto yo pudiera notarlo y decir, bueno, están en el mismo lugar. Ahora avancen unos 3, 4 pasos hacia adelante. Avancen. Ajá. Ok. ¿Sí se da cuenta? Aquí no se veía tanto. No, yo me desvié un poquitito.
Pero a medida que va avanzando, ya hermano, pueden sentarse, yo creo que ya vieron el ejemplo, ¿verdad? La desviación es notoria. La palabra del Señor, hermano, te hace notar cuando estás unos grados desviados. Y tú puedes pensar, no, pero que eso no es un poquito nada más. Y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Pasa, Jairo, ¿verdad? Cuando uno está montando las antenas satelitales. Que un poquitico, hermano, porque en el espacio esos son kilómetros. Un poquitico, eso no agarra la señal. Entonces necesita estar exactamente derecho. Hermano, nosotros necesitamos también estar exactamente alineados con el Señor. Y hermano, y eso es posible porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, habita en nosotros. Y tenemos la palabra del Señor. Él nos ayuda, hermano, a enderezar lo torcido. La palabra de Dios es nuestra mejor brújula, la que nos indica el camino por el que debemos andar. Te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar, porque sobre ti he puesto mis ojos. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto sus ojos sobre ellos? Gloria al Señor. Aquí hay uno. Entonces Él nos hará entender. Gloria al Señor. Y finalmente, nos instruye en justicia. La palabra nos indica cómo debemos conducirnos los justificados.